Obviously, everyone in China should be allowed to express themselves, should be allowed to share their perspectives and indeed protest. We're going to continue to ensure that China knows we'll stand up for human rights, we'll stand with people who are expressing themselves. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, ¿el principio, la misma causa tiene siempre el mismo efecto? ¿No niega el libre albedrío? Yo creo que no, pero varios filósofos de renombre le responderían simplemente sí. El principio de causalidad niega el libre albedrío. Le dirían, por ejemplo, Schopenhauer, yo soy libre de hacer lo que quiero, pero no soy libre de querer lo que quiero. Yo creo que hay en este razonamiento una falacia del equívoco. Es como si dijéramos, por ejemplo, yo digo, Michelangelo hizo el David. Y me dicen, bueno, pero en realidad Michelangelo no hizo el David, porque Michelangelo no creó el mármol, no creó los átomos de los que está hecho el mármol, por lo tanto no creó el David. Sí, bueno, pero cuando decimos que un escultor creó una escultura, no queremos decir eso. No queremos decir que creó el mármol, que creó los átomos de los que está hecho el mármol. Queremos decir que tomó un pedazo de roca y le dio forma. Eso es lo que quiere decir. Del mismo modo, cuando hablamos de la libertad humana, hablamos de una libertad pragmática, de una libertad empírica, por ejemplo, bajo la forma de tener unas instituciones políticas mejores que otras. Nos referimos a eso. La libertad humana no es una libertad trascendental, una libertad absoluta metafísica. Nunca se implica esto cuando hablamos de que un ser humano es libre o no. Y me parece que hay en este argumento en contra de esta oposición entre la causalidad y el libre albedrío, me parece que procede de este sutil equívoco de pretender llevar la libertad humana a un plano en donde nunca pensamos, nunca en el uso cotidiano del término libertad, de ser libre, de no ser libre, nunca estamos pensando en ese plano. Usando la terminología de Kant, la causalidad es una categoría a priori, mientras que la libertad humana es siempre algo a posteriori. Es algo que podemos verificar en nosotros mismos o en otras personas empíricamente, en el mundo real, concreto. Yo creo que hay una muy sutil falacia del equívoco en ese razonamiento, pero repito, ese razonamiento ha sido defendido por tipos como Arthur Schopenhauer, que en efecto hay una total contradicción entre la causalidad y el libre albedrío. Lo que yo creo que sí, sin dudas, niega la libertad humana es el fatalismo, es la creencia de que las acciones humanas, que la historia, por ejemplo, que los acontecimientos sociales, que la vida personal, tienen un curso predeterminado que puede ser conocido de algún modo mágico o pretendidamente científico, y que incluso conociendo ese curso no tenemos la libertad para cambiarlo. O sea, Edipo puede escapar, puede meterse en una pelea, puede desafiar a la esfinge, todo tratando de que el oráculo no se cumpla, pero el oráculo se cumplió. Eso creo que esa filosofía se conoce como fatalismo. La encontramos en el horóscopo, la encontramos en ideologías totalitarias, la encontramos en varias formas de pensamiento. Eso sí es totalmente incompatible con la libertad humana, el fatalismo. Por ejemplo, una ideología política que dice que la historia sigue un curso determinado, es un tranvía y no un colectivo, y podés ir para adelante o oponerte al progreso. Esa filosofía es totalmente incompatible con la libertad humana.
Pero el principio de la misma causa tiene siempre el mismo efecto, no. Porque está en un nivel en el que está en un nivel más básico, más elemental de la realidad que el nivel donde pensamos la libertad humana o la falta de libertad humana. Me preguntan, ¿cómo organizaría yo el Mundial de Fútbol? Bueno, hay varias limitaciones importantes. En el fútbol parece que no existen otra clase de torneos que ligas y partidos de eliminación directa. La falta de imaginación es asombrosa. Los torneos suizos no existen, los abiertos no existen, tienen una falta de imaginación terrible. Tenemos esta limitación notoria de la cultura del fútbol. Para el fútbol existen las ligas y los partidos de eliminación directa. O sea, no podemos hacer otra cosa que eso, ligas y partidos de eliminación directa. Además, tienen que ser un número, las ligas tienen que tener un número par de equipos, porque si hay un número impar, entonces habría partidos cruciales, partidos decisivos, que no se jugarían a la misma hora, lo cual se presta para cosas raras, lo cual la FIFA lo aprendió por las malas. Esto, en un campeonato donde había ligas de 5 equipos lo aprendieron por las malas esto. Hubo un partido creo que entre Alemania y Escocia donde si empataban 0-0 pasaban los dos y fue un asco ese partido. Se fueron de joda juntos y fueron al partido con resaca y estuvieron en el medio campo pasándose, tomá la pelota, tener un rato, devolvémela. Eso fue un asco. La FIFA, bueno, aprendió, esto no puede volver a pasar. Por eso el número de equipos en una liga tiene que ser par. 4, 6, 8. Con estas importantísimas limitaciones, yo haría 8 grupos de 6 equipos. Juegan todos contra todos, 5 partidos. Pasan los 2 punteros. Tenemos 16 clasificados a la segunda ronda, partiendo de 48 equipos, que es lo que va a haber en el Mundial que viene. Partiendo de 48 equipos repartidos en 8 grupos de 6, pasan los 2 primeros de cada grupo, tenemos 16 clasificados a la segunda ronda. Hacemos 4 grupos de 4, 3 partidos cada uno, y el ganador de cada grupo va a semifinales. Hay 2 partidos de eliminación directa. Esto es lo mejor que se me ocurrió. Sigue sin parecerme perfecto, o sea, serían 10 partidos en total. Sigue sin parecerme perfecto, pero es mejor que 5 partidos de eliminación directa, que es una total lotería. Lo que va a ser el Mundial que viene, donde va a haber 5 rondas de eliminación directa, eso es una lotería. Eso, revolea una moneda y dale la copa, hace un sorteo y dale la copa al que salió sorteado. No es gran cosa, pero es lo mejor que se me ocurrió. Repito, con limitaciones importantísimas. ¿Cómo creo que va a ser el mundo post-Partido Comunista Chino? Vea, creo que va a ser mejor para los chinos, no necesariamente mejor para el mundo. Si hay algo que nos enseña la historia, por ejemplo, una China democrática sería mejor para los chinos sin dudas, para vivir ahí siendo ciudadano, para inmigrar, sin dudas, sería algo mejor. No necesariamente sería mejor para el mundo. La historia nos enseña que la democracia y el imperialismo no son incompatibles. Atenas, Roma, el Reino Unido, si quiere súmelo a Estados Unidos, aunque Estados Unidos, la idea de que Estados Unidos es un imperio nunca me convenció del todo. Es otra cosa, Estados Unidos. O sea, pero bueno, Atenas, Roma y el Reino Unido seguro. Si hay algo que nos enseña la historia es que la democracia y el imperialismo no son incompatibles. O sea, una China democrática puede ser tan expansionista, tan belicosa como la China comunista. No seamos ingenuos. Me dicen, ¿por qué no me agrada la estoa? ¿Por qué no me agrada el estoicismo? Noto en la escuela estoica un patrón de pensamiento, una forma de razonar
que la encuentro también en Malthus y los malthusianistas, en Marx, en Proudhon y en el ecologismo actual. Esta idea de que si los zapatos te quedan chicos, cortate los dedos. El principio de que el hombre se tiene que adaptar a sus circunstancias cualquiera sean, en vez de tratar de cambiar las circunstancias. No me agrada esa forma de pensar. No me agrada esa forma de razonar. No la he encontrado en nada, en ninguna forma de pensamiento que me caiga simpática. He encontrado ese principio, esa forma de pensar. De adaptarte a las circunstancias, no trates de cambiar las circunstancias. Los prólogos del libro sobre el estoicismo, los defensores del estoicismo suelen decir con entusiasmo de que uno de sus máximos exponentes fue un emperador y otro fue un esclavo. Sí, lo que hubo muy pocos fueron ciudadanos libres estoicos. Hubo emperadores, hubo tiranos y hubo esclavos estoicos. Sí, lo que hubo muy pocos hombres libres estoicos. Tanto en Grecia como en Roma, el estoicismo se propaga después de la caída de la República. Se propaga en la época de Alejandro, aunque hubo unos antecedentes, un estoicismo avant la lettre en la Grecia democrática, se propaga con Alejandro, y en Roma se propaga después con Augusto. Se propaga con la caída o sea, tanto en Grecia como en Roma el estoicismo fue un subproducto de la caída de las instituciones republicanas. Y repito, viendo que su forma de razonar se parece a la de grupos totalitarios modernos, no me sorprende en lo más mínimo. Por eso principalmente no me gusta el estoicismo. Incluso muchos defensores actuales, como Fernando Fuentes Pinzón, el Picalibro, defienden una actitud estoica, no se consideran ellos estoicos. Juan Pablo Galeano me pregunta, ¿qué ideas están hoy en discusión? ¿Cuáles son las verdaderas escuelas filosóficas que están haciendo verdaderos aportes, no tonterías de, miren, descubrimos la pólvora, que es lo que más hay hoy en día, y descubridores de la pólvora? Yo creo que no hay mucho, pero hay. Yo creo que hay dos escuelas que están haciendo verdaderos avances, que están proponiendo verdaderas ideas nuevas en filosofía. Ambas muy minoritarias y ambas en la heterodoxia, ambas fuera de la moda que se lleva en las universidades y similares, que son la filosofía científica, no confundir con la filosofía de la ciencia, aunque muchos de sus autores son las dos cosas, son filósofos de la ciencia y son filósofos científicos. Es una diferencia más analítica que práctica, o sea, no es que sean distintas personas, es que son distintos pensamientos que se dan en la misma persona. Por ejemplo, el recientemente fallecido Mario Bunge fue un filósofo científico. Y la otra es el vitalismo, que podríamos llamar el vitalismo español, porque la mayoría de sus exponentes son de la península ibérica. Creo que ahí se están explorando verdaderas nuevas ideas, que no son, mire, vamos a tomar la idea de los empiristas ingleses del siglo XVII, de la que el hombre es una tabula rasa, vamos a llamarla teoría del género, estudios queer, y pretender que es algo nuevo, aunque es en realidad una mala copia de una filosofía largamente abandonada, merecidamente abandonada del siglo XVII. La mayoría de las novedades son esos, pero creo que en estas dos líneas de pensamiento, en la filosofía científica y en el vitalismo español, se están explorando verdaderamente ideas nuevas. ¿Qué temas debería investigar la filosofía actual?
Creo que la más evidente, me parece que es el impacto de la inteligencia artificial y de otras tecnologías asociadas. Creo que el impacto social de esas tecnologías están fuertemente arraigado no, está fuertemente, no es la palabra correcta, está fuertemente vinculado a temas que los filósofos han estado discutiendo a veces por siglos. El genio maligno, el zombie filosófico. Y creo que ahí puede aportar algo la filosofía. Por lo menos puede aportar claridad. Puede aportar ideas interesantes. Y otro tema que me parece que va siendo necesario discutir, y no he visto a nadie que lo esté discutiendo, es la distinción entre lo que son los valores universales, si es que existe tal cosa. O sea, yo pienso que sí, yo soy un absolutista moral, pero me refiero a... Lo estoy planteando de modo más neutral la cuestión. La distinción entre los valores universales, si es que existen, de los valores occidentales. Porque por varios siglos esta distinción fue superflua, porque Occidente hubo en Occidente una civilización que buscó la universalidad, buscó una ética absoluta, buscó un conocimiento científico puro a priori, buscó una estética idealista, o sea, hubo una cultura una civilización que buscó lo absoluto, lo universal en Occidente, y al mismo tiempo esa civilización estaba más desarrollada que cualquier otra en el mundo, con una diferencia que no hubo jamás en la historia del planeta. O sea, uno podía decir que Roma era una civilización más desarrollada que los galos, como Usain Bolt es más rápido que otros corredores de élite. En cambio, la civilización occidental moderna estaba más desarrollada que cualquier otra con la que compartiera el planeta, como un corredor de élite comparado con una anciana que camina usando un andador. La diferencia era abismal, hasta el punto de que quienes lo niegan, quienes dicen no, Occidente fue la peor civilización del mundo, o fue una más, no tiene ningún... Jamás han podido pensar un argumento para defenderlo. O sea, he escuchado a terraplanistas decir algunas cosas más o menos razonables, pero jamás he escuchado a alguien que niegue la superioridad abismal de la civilización occidental sobre el resto del mundo. Jamás les he escuchado un argumento. No pudieron pensar un argumento para defenderlo. Así de absurda es esa hipótesis. Pero ¿qué pasa? Esa situación se terminó. Las ex colonias europeas, las ex colonias de los imperios, las ex colonias o países que nunca fueron colonia europea, pero que entraron en un contacto comercial y cultural y tuvieron choques militares con las potencias europeas, y esto los llevó a asimilar su cultura, como Etiopía o Japón, que nunca fueron colonias europeas, pero terminaron teniendo una fuertísima influencia cultural. Esas culturas hoy en día no son inferiores al mundo europeo y americano. Tienen diferencias culturales importantes, tienen características propias, y al mismo tiempo Europa y América se están viniendo abajo, están en una notoria y avanzada decadencia, y siguen teniendo la pretensión de que nosotros somos los seres superiores, la guía moral del mundo, que tenemos que imponerle nuestros valores al resto del mundo. Véase, por ejemplo, la actitud de los imbéciles que van de turistas de Europa a ver el Mundial de Qatar, que pretenden que ellos no tienen por qué respetar las leyes cataríes, porque ellos son la raza superior, la
la élite de la humanidad. En otro tiempo le hubieran prestado atención. Los cataríes le meten un boleo en el orto. Respetar nuestras leyes o te vas a tu país o te quedás pero preso. Ese cambio de circunstancias lleva a que hoy sea importante discutir cuáles son, distinguir entre los valores universales de los valores occidentales. Esta distinción que nunca se hizo porque no había una razón práctica para hacerla, hoy es algo sumamente importante. Y este creo que es un tema que tiene que discutir seriamente la filosofía. Porque por un lado tenemos, repito, tenemos imbéciles pretendiendo nosotros somos imponer los valores, nosotros somos los tutores legales de la humanidad y es una potestad de estos paisuchos decadentes que se están cayendo a pedazos imponer cuáles son los valores universales, lo decidimos nosotros. No, por un lado. Y por otro lado tenemos el discurso de que ante cualquier barbaridad es su cultura y hay que respetarla. Entonces, bueno, pero en este país están usando mano de obra esclava. Ah, es su cultura, no lo podemos meter. No, eso es colonialismo cultural. No, eso es esclavismo, eso es una barbaridad y nos tenemos que meter. Distinguir lo universal del occidental es algo que hoy tiene una gran importancia práctica y es algo que va a tener que discutir la filosofía. Me preguntan si vi un video de Yago de cosas militares donde dice que la ética en política tiene que ser una ética consecuencialista. Sí, lo ha dicho varias veces esto. En un video se extendió más de lo que suele. No es una ocurrencia descabellada suya. Esta filosofía se llama consecuencialismo y ha sido defendida por numerosos autores. Yo creo que el problema de base con el consecuencialismo ético es que no está teniendo en cuenta las consecuencias de ser consecuencialista. Te está diciendo, bueno, en este caso particular, si hubiéramos dejado que este tirano anexara este territorio, no le hubiéramos molestado que masacrara a la gente que quería masacrar, que impusiera su régimen, hubiera hecho menos daño que una guerra. Sí, el problema es como le respondió a alguien en la caja de comentarios en ese mismo video, entonces le estás dando a cualquier tirano, le estás dando el mensaje, hacé lo que quieras que no va a haber consecuencias. O sea, no está teniendo en cuenta las consecuencias que por ahí, las consecuencias de mandar ese mensaje, hacelo cualquier tirano que invada, que tenga el poder suficiente, que invada cualquier país, masacre gente, tire bomba, haga lo que quiera, nadie se va a meter. Las consecuencias de aceptar ese principio son mucho peores que las de la guerra. Aunque las de la guerra sean peores que las de no hacer nada en el caso particular. Yo creo que este es el gran defecto de fondo con la ética consecuencialista. Yo creo que la diplomacia se tiene que regir por principios. Y eso es lo que falta hoy en día. En la diplomacia internacional hoy no hay principios. No hay principios principios universales que se estén acatando. Esa creo que es precisamente lo que falta hoy. Hoy no hay principios universales. No hay principios no me refiero a principios. No me refiero a una cuestión idealista, moral, de no tratar a ningún hombre como si fuera un medio porque cada uno es un fin en sí mismo. No, me refiero a algo mucho más básico como el principio de no intervención. O sea, no podés, un país no puede lanzar una invasión militar, una operación militar cuyo objetivo sea anexarse un territorio de otro país. O sea, ese tipo de principios te llevan a que cada uno que lo estuviera pensando, che, estos tipos tienen
Nosotros tenemos un ejército de 1 millón de hombres y estos tipos tienen 50 gordos armados con una tabla con un clavo. Y está lindo su territorio, ¿eh? Entonces, pero ¿qué pasa? Si el tipo que está pensando eso sabe que se invade el país que está defendido por 50 gordos mal armados, sabe que lo van a bloquear económicamente, sabe que va a tener un montón de sanciones, dice, no, pará, saca la cuenta, dice, no, la verdad que no me conviene, por más que está lindo el territorio y mal defendido, la verdad que no conviene, porque las consecuencias van a ser mucho peores que lo que gane. Yo creo que eso es lo ideal. Lo ideal, y me refiero a lo ideal, no lo idealista, lo ideal práctico, es que haya un puñado de principios muy básicos, la no intervención militar, el rechazo de las limpiezas étnicas y un par más, muy, muy básico, muy elemental. O sea, no estamos en un mundo donde se pueda esperar gran cosa, ¿eh? Me refiero, rechazo de las intervenciones militares, rechazo de los genocidios, rechazo de las persecuciones religiosas. Bien básico. Y todos nos ponemos de acuerdo, ok, esto lo vamos a defender entre todos. Yo creo que ese es el único camino que lleva realmente a un mundo donde se pueda vivir. No hablo de la utopía del país de los sueños. Yo creo que eso es lo único que lleva a un mundo donde se pueda vivir. Repito, esto no es un ataque contra Yago de cosas militares. Lo que está diciendo es una filosofía que tiene muchos defensores y no es una locura que se sacó del sombrero. Lumet me dice que si viajara en el tiempo y hablara con un geómetra antiguo no le podría explicar las leyes de Maxwell ni cómo llegó Maxwell a esa conclusión, ¿sí? Esta es la ilusión que se hacen muchos modernos que creen que porque aprendieron el modelo copernicano en un libro de cuando iban a la escuela, se creen que si viajan en el tiempo a la antigüedad serían genios. Imagínense un youtuber antiterraplanista que habla con Anaxágora y le dice, no, que las velas de los barcos que se hunden en el horizonte, que si uno se sube a un edificio muy alto, le daría un montón de argumentos que Anaxágora ya escuchó y ya sabe que son una boludez y los ha refutado y tenía razón. Pero, o sea, no fue ni por los edificios altos ni por las velas de los barcos que la gente con cabeza como Anaxágoras, Anaxágora murió creyendo que la Tierra era plana, pero me refiero a ese tipo de gente, la gente que pensaba, no fue por nada de eso que dejó de creer que la Tierra era plana. Pero sí está esta creencia de que porque nacimos después somos más listos, somos más inteligentes. Fíjese en las películas de viajes en el tiempo, las películas de cine de viaje en el tiempo, esta idea está por todas partes. Me dicen, no entendí cómo es que la supuesta falacia de la teoría racial, cómo es que no hay distinción entre las razas puras y los mestizos. A ver, imagine que vivimos en un mundo, imagínese esto, un mundo donde hay un solo continente con forma de rosquilla, ¿no? Hay un continente que tiene un planeta que tiene un continente circular, que era bastante grande, en forma de rosquilla y en el medio hay un lago que no sé, que tiene azufre, ahí no se puede navegar, no se puede cruzar por ahí. O sea, está el mundo rosquilla nada más. En este mundo, la gente se parece bastante a los que viven alrededor suyo, porque son todos más o menos parientes. Se parecen un poco menos a la gente que vive un poco más lejos. Y los más distintos de todos son los de que viven en los extremos de la rosquilla. Esos son los que menos se parecen. O sea, la gente se parece a los que tiene al lado, se parece un poco menos a los que están más lejos, todavía menos,
y se parece menos que a nadie a lo que está en la otra punta del continente rosquilla, ¿no? Bueno, ahí viene un teórico de las razas y lo divide en 6. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dice 1, 3 y 5 son razas puras. 2, 4 y 6 son mestizos. ¿Por qué? A ver, podría... uno, clasificó la población en 6, pero podrían haber sido 8, 10, 754, 49. De por sí es totalmente arbitraria la distinción, una arbitrariedad. Y segunda arbitrariedad, la clasificación en razas puras y mestizos se la sacó completamente del sombrero. 2, 4 y 6 podrían haber sido las razas puras y 1, 3 y 5 ser los mestizos. Es totalmente arbitrario ese sistema. Bueno, nosotros no vivimos en un mundo rosquilla. Nosotros vivimos en un mundo que tiene una forma mucho más embrollada, mucho menos geométrica, donde las poblaciones se han mezclado unas más, otras menos. Hubo gente que se mezcló mucho, hubo gente que se mezcló muy poco, hubo gente que está cerca pero separada por una cordillera, por un obstáculo geográfico muy importante, por lo que hubo muy poco comunicación entre ellos, aunque están cerca en el mapa, largos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo real, que no es el mundo rosquilla, tenemos mucha gente que se parece a Usain Bolt. Tenemos un montón de tipos que se parecen a Usain Bolt. Tenemos un montón de gente que se parece a Chris Pratt. Pero en cambio tenemos muy pocas personas que se parecen a Halle Berry. Entonces, alguien dice, este y este son razas puras y esto es una mezcla. Y suena razonable. Pero en realidad no, es la misma falacia que en el mundo rosquilla. Lo que pasa es que se nota menos. Pero es la misma forma falaz de razonar. Lo que pasa es que en el mundo real, como el mundo real es mucho más complicado, se nota menos la falacia. Me preguntan qué pienso de Kanye West, que elogió al tipo que gobernaba Alemania en 1940. Yo creo, algunos dicen que esto fue un troleo, no lo fue. Otros dicen que está loco, no está loco. Los grupos, las ideologías identitarias tienden a aliarse mucho más de lo que cree la mayoría de las personas. Mohamed Ali era miembro del Ku Klux Klan, era miembro honorario del Ku Klux Klan, y esto no fue un troleo, y de hecho Mohamed Ali fue a un acto que le hizo de homenaje al Ku Klux Klan. Fue a recibir o sea, no solo lo nombraron miembro honorario, sino que él fue y la recibió y dio un discurso para el Ku Klux Klan. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo en algunos pequeños detalles, como quién tiene que hacer jabón a quién, pero por lo demás coinciden en casi todo. Están a favor de las políticas de segregación en todos los ámbitos. En las ciudades, en las universidades, en el trabajo, están a favor de las políticas de segregación. Están en contra de los casamientos mixtos. Están a favor, están de acuerdo en casi todo. Entonces, con mucha frecuencia tienden a ser aliados. No, o sea, no es que todo el mundo que Kanye West elogió a quién. En realidad es lo más normal del mundo. Este año también todo el mundo se rió de que Vladimir Putin dijo, todos los medios de noticias dijeron, Vladimir Putin se refirió a Israel como un estado que financia grupos neonazis, un estado que financia milicias neonazis, y todo, jaja, qué tonto, qué loco, miren lo que dijo Vladimir Putin. Un verdadero periodista, hubiera chequeado la información, a ver si esto es verdad, y se hubiera encontrado con que en efecto, en 2 ocasiones, por lo menos que yo haya encontrado datos, en 2 ocasiones, en la guerra civil del Líbano y en la guerra civil siria, el ejército de Israel le dio armas, inteligencia y dinero a grupos neonazis.
Es la cosa más normal del mundo esto. Los grupos identitarios tienden a aliarse porque están en lo único en que no están de acuerdo es en quién tiene que hacer jabón a quién. Ahí es donde tienen una ligera discrepancia ideológica, pero por lo demás están de acuerdo en todo. Entonces se tienden a aliar. Kanye West, todo el mundo cree que es una extravagancia, en realidad lo más normal del mundo lo que dijo. ¿Qué pienso de Avatar 2? Dicen que va a ser el mayor fracaso de la historia del cine. Yo pensaría lo mismo, hasta que pienso que James Cameron no perdió plata nunca, con ninguna película. Así que no sé, es la película más ambiciosa de la historia. Necesita recaudar 2.000 millones de dólares para quedar a mano. O sea, necesita ser una de las 3, 4 películas más taquilleras de la historia solo para recuperar lo que costó. Pero no sé. Viene, a ver, Mentiras Verdaderas y alguna más recuperaron Alita Battle Angel, recuperaron lo invertido y $2 más, pero no perdieron plata. James Cameron jamás perdió plata con una película. Hay una primera vez para todo, qué sé yo, pero le doy el beneficio de la duda por quién es el director. Me preguntan cuál es la mejor forma de gobierno y por qué no la democracia. Una falacia de la pregunta compleja, pero bueno, como efectivamente no creo que la democracia sea la mejor forma de gobierno, le respondo. La democracia pura es una locura. Es un gobierno donde, un gobierno donde el poder del pueblo no tenga límites. Es una sociedad totalmente anárquica. Es una sociedad donde la mayoría puede hacer cualquier cosa por cualquier impulso momentáneo. ¿Quién quiere vivir en 4chan? Lo que yo creo, yo soy partidario de la república. O sea, de la combinación del principio un hombre, un voto, moderado con el reconocimiento de los poderes fácticos que existen en toda sociedad. Eso es lo que defiendo yo. Lo que creo es que el pueblo tiene que tener, o sea, la parte de todos, el gobierno de todos, tiene que tener poder de veto ilimitado. O sea, a la sanción de una ley tiene que poder decirle no al nombramiento de un dirigente político, tiene que poder decir no, y ese no es no, es inapelable. A la derogación de una ley, vamos a sacar esta ley, no, esa ley se queda. Ese creo que tiene que ser el poder que tiene que tener el pueblo. El pueblo tiene que tener un poder de veto inapelable. Inapelable. Cuando el pueblo dijo no, se acabó, es no. Ese creo que tiene que ser ese tiene que ser el principal y probablemente el único elemento democrático en el gobierno. Después el votar quién va a gobernar, darle 2 o 3 candidatos y que elijan cuál les gusta más, no está mal, pero no me parece importante, no tiene ni por casualidad la importancia que se le ha dado. Me dicen que estamos viviendo en un mundo de adultos infantiles y niños tratados como si fuesen adultos. Sí, esto es propio de toda sociedad rudimentaria. Estamos viviendo en una sociedad que se está volviendo primitiva. La distinción entre los niños y los adultos es algo propio de una cultura que se desarrolla, de una cultura que se vuelve compleja. Este mismo patrón que usted señala lo había visto Lapérouse en el siglo XVIII, lo había observado cuando visitó la isla de Pascua, que le llamaba la atención que niñas de menos de 10 años se prostituían con sus marineros y había muchachos de la misma edad disciplinados como soldados parados en filas con una lanza, al mismo tiempo que los adultos eran de una puerilidad insoportable, citando sus propias palabras.
O sea, es propio de una sociedad que nos estamos volviendo nos estamos volviendo la isla de Pascua. Nos estamos volviendo una sociedad primitiva. Tenemos niñas de 7 años bailando twerking en TikTok y, y tenemos supuestos adultos de 30 años haciendo una pataleta porque no ganó. No, porque no ganó el candidato que ellos querían, el candidato que ellos votaron. O sea, es niños, niños tratados como adultos y adultos infantiles. Es es el aspecto típico de una sociedad primitiva. ¿Qué palabra designaría una felicidad patológica? Hay que ver patológica, ¿por qué? Porque puede ser una felicidad que está fuera de lugar. Alguien que no es que está demasiado feliz, sino que está feliz en una circunstancia en donde no debería estar feliz. Me viene a la mente manía, que la manía es el negativo de la depresión, y de un modo menos técnico creo que se podría usar euforia, aunque no necesariamente la euforia es algo patológico. O sea, euforia, demasiado entusiasmo, pero puede ser que alguien tenga razones, motivos razonables para estar demasiado entusiasmado. No es algo necesariamente patológico. Me vienen a la mente esas dos, manía y euforia. Un historiador publicó un paper donde dice que los vikingos eran mucho más heterogéneos étnicamente de lo que se suele creer. Que creer que los vikingos parecían escandinavos modernos es un error. O sea, esas películas de Netflix donde hay un rey vikingo negro entrarían en un género nuevo que sería el rigor histórico de pedo, a lo que es históricamente adecuado por pura carambola. Pensándolo un poco tiene sentido, porque, a ver, esos tipos anduvieron literalmente rompiéndole las pelotas a medio planeta durante siglos. O sea, lo razonable, lo esperable es que el remero de un barco pirata fuera hijo de un nativo americano que se les unió y de una árabe que secuestraron en el Mediterráneo. O sea, tiene sentido. Pero me causó gracia, pensé que me vino a la mente esas películas de Netflix, serían el rigor histórico de pedo, un nuevo género de ficción histórica. El director de Indiana Jones 5 salió a desmentir los rumores diciendo que cualquiera puede ver el tráiler y otro material promocional, inventarse una teoría loca y salir a ganar clics de bronca con eso. Hay algo que me lleva a sospechar muchísimo de esto, y es que primero salieron los rumores. Primero se empezaron a correr los rumores. Y miren que Indiana Jones tiene este argumento de mierda. Y después salió el tráiler que parece confirmar el rumor. Si fuera al revés, estaría de acuerdo con el director. El problema es que no fue. El problema es que el orden de los factores cambia el producto. Primero salieron los rumores y después salió el tráiler. Y ahí todo el mundo dijimos, no, era verdad. Y hoy en día, de hecho, si Indiana Jones 5 me encuentro con que no, nada que ver con los rumores, yo sospecharía que la cambiaron en estos meses. Y no se dieron cuenta, no, esto va a ser un desastre épico. Tenemos que modificar la película completamente. Y no que los rumores no eran ciertos. Me pasa Fernando Fuentes Pinzón, el picalibro, que lo voy a nombrar varias veces en este video. Me pasó un escrito de alguien que tuvo una idea muy interesante. Le tomó a GPT-3, el chatbot de OpenAI, le tomó varios de esos test políticos donde te ponen en un cuadro en un esquema de 4 puntos. No soy muy fan ni de los test ni de ese esquema, pero el resultado está interesante. 2 de 3 lo ubican como extrema izquierda a GPT, la respuesta de GPT-3, y el otro como izquierda.
O sea, pero 2 de 3 lo ponen en ese esquema de conservador liberal. Liberal, no lo que llamamos liberal en castellano, liberal, woke. Y por el otro, izquierda-derecha en política, intervención o no intervención del Estado, está en el extremo, está en el ángulo. O sea, es maoísta. GPT-3 quiere una sociedad totalmente laica, totalmente amoral, o sea, totalmente woke, y totalmente con una intervención del Estado total, donde cada pequeño aspecto de la vida esté controlado y regulado por el Estado. Es maoísta. O sea, el gran valor educativo de GPT-3, los chicos van a poder crecer conversando con Mao Zedong. Ese es el gran valor educativo que tiene esta herramienta. Varias personas me comentaron sobre los exámenes de lógica, que se los tomaron reformulando las preguntas, que le tomaron a otras IA, que le tomaron otras preguntas, etcétera, y me pasan los otros resultados un poco distintos de los que obtuve yo. Yo lo que noto es que esta IA trata de formar frases razonables, pero no atiende a la forma lógica del razonamiento. Por ejemplo, al hablarle del tema de el silogismo, en donde hay humo, en donde hay fuego hay humo, en el basural hay... En donde hay humo hay fuego, en el basural hay humo, por lo tanto en el basural hay fuego. Por ejemplo, dice, no necesariamente el humo en un basural puede deberse a la combustión de materiales orgánicos. Y no está prestando atención a la forma del razonamiento, independientemente de las palabras que se usaron en él. No está pensando todos los A son B, este es un A, por lo tanto este es un B. No está extrayendo. Y por otra parte, no se da cuenta de que la combustión de los materiales orgánicos contenidos en la basura es una forma muy técnica, muy sofisticada de decir fuego. O sea, encontró seguramente algún paper escrito por un químico, por un técnico en seguridad, que hablaba de cómo evitar que se prendan fuego los basurales, y habló de la combustión de los materiales orgánicos, que es una forma terriblemente técnica de llamarle al fuego. El fuego es eso, el fuego es la combustión de algún material que tiene carbono, tiene la oxidación abrupta de algún material que tiene carbono, o sea, de un material orgánico. No se da cuenta de que esa expresión significa fuego. Tiene esa falla. Y repito, esta falla es esencial, está en el modo en que funciona. Me preguntan, ¿vamos a un totalitarismo o a una oligarquía autoritaria como la que tiene Rusia o Turquía? Y si vamos a un totalitarismo, ¿de izquierda o de centro? Yo creo que vamos a algo de eso. No le puedo responder a su pregunta. Lo que noto es que en esta parte del mundo se han perdido los valores propios de una república que respeta la libertad individual. Ideas como... No me refiero a algo muy sofisticado, me refiero a ideas que eran cada uno es dueño de hacer de su culo un florero, la libertad de uno termina donde empieza la libertad de los demás, que eran cosas consideradas de sentido común unas pocas décadas atrás, eran aforismos. Eso ha desaparecido por completo. Ahora, cada uno es dueño de hacer de su culo lo que le diga el Estado. Y este es el nuevo sentido común. Vos podés salir a caminar a la calle si tenés un permiso del Estado. Vos podés expresar una opinión si el Estado está de acuerdo con esa opinión. Tenemos un sentido común autoritario, y de hecho las instituciones políticas vienen un paso atrás. Tenemos todavía, no va a durar mucho, todavía tenemos instituciones más democráticas, más liberales de lo que sería lo esperable por lo que es la forma de pensar general.